Será muy bien. Y a continuación tiene la palabra Selene Jiménez Segura, que presenta un trabajo titulado La construcción de la identidad de género a partir de la selección del antropónimo personal. Buenos días. Bueno, mi ponencia va un poco más sobre una línea más teórica que, que de presentación de datos, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero leerlo porque de repente me distraigo y empiezo a hablar de otras cosas. Entonces, para seguir sobre el tiempo y entonces, ¿se escucha o? Sí, sí. En realidad, como es algo teórico y bueno, no, no hice una presentación así como muy elaborada, ¿no? Nada más que fuera así como. Ok, entonces, la realidad actual nos ha llevado a cuestionar y debatir constantemente el papel que socialmente desempeñan hombres y mujeres, nos ha obligado a replantear la noción que se tiene sobre lo femenino y lo masculino, nos ha conducido incluso a revisar más allá del aspecto legal y social de los roles, el uso que como hablantes hacemos de nuestra lengua, de la lengua natural como conceptualización de las representaciones que se comparten sobre el género de las personas según la cultura y el grupo a las cuales se pertenece. Los antropónimos personales, por ser tanto lengua como cultura, no quedan exentos de estas discusiones. La presente comunicación es una reflexión en torno a la función que desempeña la selección del nombre de pila en la construcción de la identidad de género de sus portadores. La hipótesis que se propone es que la selección del antropónimo personal, como parte del proceso de atribución, contribuye a la construcción de la identidad de género del portador. La propuesta se erige sobre 3 dimensiones que resultan básicas para el estudio del antropónimo personal como categoría compleja y la identidad de género: la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión lingüística. En la social se reconocerán las relaciones entre los distintos sujetos que pertenecen a una determinada comunidad. En la cultural, las construcciones simbólicas que se transmiten generacionalmente, y en la lingüística, la categorización que se hace de esa realidad sociocultural a partir de los medios que otorga el sistema de las lenguas. El marco teórico está conformado principalmente por las propuestas elaboradas desde los estudios en onomástica contemporánea por Jean-Gabriel Ofroy, Rita Caprini, Philippe Bernard y Guy Deplanck, Emilia Aldrin y Baptiste Coulmont. Asimismo, se retoman algunos de los trabajos en antropología cultural de Marta Lamas en Cabo sobre el género. El objetivo de la ponencia es el de argumentar que al elegir un antropónimo personal, se está integrando al portador en una determinada cultura, pues está transmitiendo socialmente la oposición femenino-masculino y la concepción que se tiene sobre lo propiamente de uno u otro género. Todo esto como parte del llamado proyecto parental, que es una propuesta de Ofroy en el 92, en el cual es posible reconocer el deseo como interiorización individual de la cultura. De esta manera, la identidad que se va cimentando no solo es la de los otorgantes, o sea, quienes eligen y dan el nombre, sino la de los portadores que lo van a llevar, ¿no? La intención de esta presentación no es la de sugerir que el portador es más masculino o más femenino por el mero hecho de llevar tal o cual nombre, porque eso se los digo porque me lo han preguntado mucho, ¿no? Que si yo soy más mujer, ¿por qué me llamo tal? No, no va por ahí. Sino que a partir de la selección de los antropónimos personales que conforman el repertorio en uso durante la época, se estará transmitiendo generacionalmente la dicotomía masculino-femenino y las representaciones que la comunidad tiene sobre cada uno de los géneros. Esto tendrá una incidencia sobre la construcción de la identidad de los portadores al formarlos como parte de uno u otro género y disponer la figura de la otredad en el extremo opuesto del continuum.
Con base en lo anterior, más que tratar aquí sobre casos aislados y nombres de pila específicos, se hablará de conglomerados de antropónimos personales en tanto femeninos y masculinos, lo cual ya conlleva una primera dificultad, la de distinguir entre el género en tanto construcción simbólico-cultural, es decir, como término desde la antropología, y el género gramatical de los nombres en tanto unidades léxicas, o sea, como término desde la lingüística. Así pues, surge la pregunta, para clasificar un antropónimo personal como masculino o femenino, deberemos considerar el género gramatical o el género antropológico-cultural, por llamarlo de alguna manera. Ya Marta Lamas ha hablado sobre la dificultad de utilizar género como término en español por tratarse de una palabra polisémica en este idioma. Al respecto, distingue entre el género gramatical, para tratar sobre el estudio sistemático de las lenguas, y el género desde la cultura como concepto antropológico. Sin duda, la respuesta vendrá desde la postura que se tome al respecto y a partir del objetivo que se busque, es decir, describir las lenguas o describir los constructos socioculturales. Esta presentación se enfocará en el género desde su significado antropológico, pero sin terminar por dejar de lado completamente la acepción gramatical del vocablo. El género, como término antropológico, debe emplearse, de acuerdo con Marta Lamas, para señalar la distinción simbólica que culturalmente se establece entre lo que se considera femenino y masculino durante un periodo histórico determinado. Dicho de otra manera, tenemos que los seres humanos nacemos hombres o mujeres, es decir, sexualmente como varones o hembras. Sin embargo, como entes biopsicosociales, significamos o dotamos de sentido a esas diferencias primordialmente biológicas, por lo que dejarían ya de ser algo meramente natural para comenzar a moverse en el ámbito de lo simbólico. De esta manera, hablar sobre el sexo de una persona no es lo mismo que hablar sobre su género, pues mientras el primero se fundamenta en la biología, el segundo lo hace en la cultura. Asimismo, se debe entender en esta manera de abordar el tema que la distinción que se hace culturalmente entre los sexos, es decir, el género, se construye a partir de la relación que se establece con otros miembros de la comunidad y que forma parte de la identidad de los mismos. Por último, según menciona la investigadora, se debe considerar que el primer lugar donde se comienza a perfilar la identidad de género es en el sitio que cada sujeto ocupa dentro de la familia. En palabras de Lamas en Cabo, la identidad de género está condicionada tanto históricamente por la ubicación que la familia y el entorno le dan a una persona a partir de la simbolización cultural de la diferencia sexual, el género. Ahora, permítanse desarrollar más sobre estos puntos en relación con el asunto que nos ocupa, o sea, la selección del antropónimo. La antropología social considera que un primer momento en la construcción de la identidad se da por las relaciones de parentesco, por lo que se reconoce en la familia la primera estructura social. Bueno, eso es nada más para que se vea cómo traté de representar dinamismo, pero está muy complicado. Está, ok. Por lo que se reconoce en la familia la primera estructura social que se adquiere, y es que, si se lo piensa bien, es a partir de esta que comienza a elaborarse el reconocimiento de los aliados y a distinguirlo de los no aliados. Dicho de otra manera, es aquí donde se comienza a adquirir la percepción de la otredad que se confrontará continuamente tanto dentro de este microsistema social como fuera del mismo. Si se relaciona esta idea con el trabajo desarrollado por la socióloga Baptiste Coulmont, será posible reconocer que no solo los apellidos, sino los nombres de pila reflejan la pertenencia a este primer grupo. No obstante, según explica la autora, el antropónimo personal no debe verse como un simple adorno cuya única función es la de identificar o individualizar a los miembros de una misma familia, pues se trata de un medio de construcción de la identidad más allá de esto. Así, si bien es en la familia donde empieza a cimentarse la identidad de sus integrantes, es fuera de esta que la disposición dinámica de la misma continúa. Será entonces
en la familia donde comiencen a adquirirse los roles de género que sus integrantes han interiorizado individualmente como miembros de una cultura. Y no solo esto, sino que será a partir del antropónimo personal que se comenzará a transmitir la simbolización que la comunidad hace de los sexos en el género y las representaciones culturalmente dadas para cada uno de ellos. Después volveré sobre ese punto. Sobre la relación entre la familia, el entorno social y la selección del antropónimo personal, la investigadora sueca Emilia Aldrin estudió como parte de su tesis doctoral la atribución de los nombres de pila a partir de la importancia de las redes de interacción de los futuros padres. Para lograrlo, elaboró un cuerpo de datos a partir de encuestas realizadas por correo postal y entrevistas hechas en grupos de discusión controlados. En su investigación encontró que la atribución de los nombres de pila es, más que un acto aislado, un proceso en el cual los padres eligen, comentan, negocian e incluso cambian el antropónimo personal que han elegido para sus hijos. Dicho proceso se presenta desde la gestación hasta un lapso posterior al nacimiento, cuando se suelen platicar las razones por las cuales se profirió el nombre otorgado. Asimismo, logró identificar que durante dicho proceso de atribución, los padres negociaban y replanteaban su propia identidad al encontrarse continuamente confrontados por los miembros de sus redes de interacción. Los padres, que además eran los otorgantes de los nombres, se posicionaban socialmente a partir no, está bien. ¿Quieres darle para que ya se vea todo? Falta una. Todavía. Ok, que los padres negocian y replantean su propia identidad al encontrarse continuamente confrontados por los miembros de sus redes de interacción. Los padres, que además son los que otorgan el nombre, se posicionaban socialmente a partir de la percepción que tenían de los antropónimos personales a su disposición dentro del paradigma en uso. La propuesta teórica que se presenta en esta comunicación es precisamente que la identidad que se va conformando no solo es la del otorgante, del que elige el nombre, sino también la del portador. Y parte de esa identidad se encuentra la de género. Conviene aquí hacer un paréntesis rapidísimo, si quieren esto lo digo así platicado, es que, bueno, que en la mayoría de los estudios ahorita sobre socionomástica y onomástica se están tomando como parámetros generales los modelos o las tendencias de atribución occidentales siglo XX, XXI, y creo que es importante también que comencemos a trabajar sobre las lenguas indígenas, yéndonos al pasado, tratando de contextualizar socialmente, etcétera, etcétera. Y bueno, y esta es una cuestión cultural también que no se ha explorado mucho, ¿no? Pero bueno, volviendo al asunto que nos ocupa ahorita, muy cercano a los resultados de Aldrin, pero desde el enfoque más sociológico y demográfico, Benard y Deplanck ya habían logrado reconocer la relevancia de las redes y del imaginario social en la atribución de los antropónimos personales. Obviamente ellos no lo llaman redes ni imaginarios. Estos autores encontraron que los padres, al elegir el nombre de sus hijos, buscan pertenecer al grupo que perciben como prestigioso y desligarse del que consideran poco deseable. Los resultados obtenidos por estos investigadores permiten observar que los padres eligen el nombre de sus futuros hijos en función de A, el grupo en el cual se encuentran, B, el grupo al cual quisieran pertenecer y C, al grupo al cual consideran que pertenecen. De esta manera, los padres no solo están en el proceso de construir su propia identidad por medio de la autorreflexión, sino que comienzan a perfilar la de sus hijos aún antes de nacer, al ubicarlos como parte del grupo al cual pertenecen, pero con miras al grupo con el cual les gustaría pertenecer o relacionarse. Anterior al trabajo de Benard y de Planck e investigación de Jean-Gabriel Ofroy, ya había llamado la atención sobre lo que él denominó el proyecto parental en la elección de los antropónimos personales. Por proyecto parental, el autor se refiere a que los padres eligen el nombre de sus hijos de acuerdo con la idea que se han construido de estos incluso antes de que hayan nacido. En otras palabras, el concepto propuesto por Ofroy se relaciona con el imaginario que los mismos padres se han creado del hijo
a partir de la introyección que ellos mismos tienen de las normas sociales y culturales de su época y de su comunidad. Al respecto, surge la siguiente pregunta. ¿Es posible reconocer, por lo tanto, que la distinción simbólica entre lo masculino y lo femenino forma parte del proyecto parental? Es evidente por las investigaciones presentadas que los padres forman parte de una comunidad que los ha ido moldeando de acuerdo con su propia cultura. De esta manera, la atribución de los antropónimos personales, contrario a lo que se suele pensar, no se da de manera arbitraria ni desordenada, sino que está permeada por la cultura de pertenencia de aquellos que los otorgan. Piénsese, por ejemplo, cómo el repertorio de antropónimos personales de cada época está determinado por lo que se considera normal para cada comunidad. Más aún, el gusto personal está perfilado por la cultura porque se entrelaza, por un lado, con los gustos de la colectividad a la cual cada otorgante pertenece, y por otra, con los gustos que imagina que tiene el grupo al cual le interesa pertenecer. Dicho de otra manera, el imaginario social representado individualmente en el llamado proyecto parental, está configurado culturalmente. Además, es en el proceso de la atribución que es posible reconocer la negociación de la identidad del portador y de las personas que lo eligen como parte de dicho proyecto. Con base en lo recién expuesto, se puede deducir que durante el proceso de atribución del nombre de pila, los padres no solo van conformando la pertenencia de su futuro hijo a la red social, que esto ya lo proponía Lévi-Strauss desde hace muchísimo, ¿no? Sino que comienzan a perfilar su identidad de género al ubicarlo como miembro del grupo que culturalmente se reconoce como masculino o femenino. De lo anterior, se puede deducir que al elegir un antropónimo personal, se va integrando tanto al otorgante como al portador, a la sociedad y a su cultura. La cultura, como andamiaje simbólico, se crea y transmite socialmente a través de las generaciones de los miembros que van conformando cada comunidad. De esta manera, la representación cultural que se tiene durante cada periodo histórico y cada grupo sobre lo masculino y lo femenino también se adquiere socialmente a través de las redes de interacción y los medios de comunicación que las difunden. Llevando esta idea al proceso de la atribución del antropónimo personal, será posible reconocer que al comunicar los nombres de su preferencia, los otorgantes estarán construyendo el paradigma en uso, por lo que estarán actuando no solo como recipientes de su propia cultura, sino como agentes de la misma. Cada miembro del grupo social funge como potencial agente de cambio porque no solo transmite las normas, sino que las crea y recrea. Igualmente, las representaciones de lo femenino y lo masculino se codifican en productos como son, por ejemplo, los diccionarios de nombres de nuestra época, que yo supongo que en otras tuvieron así que otros, ¿no? Representaciones que se difunden masivamente a través de los medios y que ayudan a transmitir los imaginarios que se tienen sobre cada uno de los géneros, incluso la misma oposición binaria entre lo femenino y lo masculino. Y binaria aquí con pincitas, porque igual y puede remitir inmediatamente al estructuralismo. Dicha representación codificada se proyecta en el repertorio distintivo para cada uno de los géneros. Piénsese, por ejemplo, en la mayor predominancia de los antropónimos personales que remiten a flores entre los femeninos, añadiendo en algunos casos características que se consideran más femeninas que masculinas, como son la delicadeza, la belleza, etc. Si se da un rápido salto hacia la lengua, se podrá evidenciar que así como en la cultura, en español o castellano, también se conciben solamente dos géneros gramaticales ahora sí para los antropónimos personales, femenino y masculino. Tanto así que existe conflicto personal, a veces hasta administrativo, cuando alguien porta un nombre que en su comunidad no se percibe como correspondiente a su género. Si bien todavía falta mucho por hacer sobre este punto, menciónese nada más un ejemplo en el cual sea posible mostrar la complejidad del asunto. Hace unas semanas apareció en el periódico El Universal el caso de una cantante llamada Tadeo. Empezando por ahí, ¿a cuántos de ustedes se les hace extraño? Sí, supongo. Ok, entonces pues es que no son los únicos. En la publicación se mencionaba a pie de foto que desde el inicio de la transmisión la audiencia dudó sobre la sexualidad de la concursante por llevar un nombre de hombre, de mujer. Entonces surge la duda,
habría generado la misma reacción si el portador cumpliera con todas las características físicas masculinas en apariencia, o sea, el corte de cabello, o sea, si hubiera aparecido un hombre, aunque sea una hembra, digamos, llamándolo así, hubiera causado tanto revuelo. Dependiendo, bueno, seguramente no. En este solo ejemplo es posible notar por una parte que en la mente del hablante promedio existe una correlación entre el género gramatical del nombre y el sexo del portador. Por otra, que cotidianamente se reconocen solo dos sexos. Y por último, quizás el aspecto más complejo, que si bien en la publicación se ve una confusión entre el sexo y el género sociocultural, como lo estaba llamando yo, hace evidente que no se trata solamente de una correlación entre la lengua y el aspecto biológico del referente, sino de una construcción cultural sobre la pertinencia de otorgar un nombre sobre otro, dependiendo del género. Ahora bien, la lengua presenta la opción de los llamados nombres de pila epiceno, los cuales pueden ser atribuidos a portadores de ambos sexos. Sin embargo, en la idea de los nombres epicenos también se puede reconocer la dicotomía que culturalmente se construye entre lo femenino y lo masculino del género. Pues aunque teóricamente se puedan usar indistintamente, siempre existe la posibilidad de desambiguarlos en el uso a través de otros recursos lingüísticos, como son la composición, por ejemplo, José María frente a María José, o el empleo de hipocorísticos distintivos para cada uno, como Chabelo frente a Chabela. Por otra parte, siempre existe una mayor tendencia a considerarse un epiceno como más femenino o más masculino, dependiendo de la época y la comunidad. Ahí están las advocaciones marianas, por ejemplo, que conforme han transcurrido los años se sienten cada vez como más nombres femeninos que masculinos, aunque en teoría muchos de ellos son epicenos. Entonces, a manera de conclusión, se puede decir que la construcción del género desde la elección del nombre de pila se da porque quienes los eligen están formados dentro de una determinada cultura que perfila sus identidades y por ende las de sus descendientes. El repertorio que se tiene en mente ya está dado por las interacciones cotidianas con sus semejantes y mediante el reconocimiento del otro como diferente a uno mismo, no más que diferente. De esta manera, al preferir un nombre sobre otros, incluso cuando se trate de un antropónimo personal epiceno, se estará reproduciendo la construcción que culturalmente se tiene sobre la dicotomía básica entre lo femenino y lo masculino. La cultura se adquiere y se transmite a través de la lengua y como categoría compleja en la cual se intersectan los distintos niveles que conforman los sujetos como entes biopsicosociales, el antropónimo personal surge como un tema de gran interés. Esta ponencia no busca agotar el tema, obviamente. Todavía quedan muchísimos aspectos que no traté y que se tienen que ahondar. Eh, al contrario, plantea uno de los tantos caminos que pueden abordarse, pero sobre todo busca servir como invitación a que se retomen los estudios onomásticos en México, desde propuestas más recientes como la socioantroponimia, y ahora voy a decir algo que sea muy polémico, la socioantroponimia construida no solo desde la lingüística. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Selene Jiménez Segura por esta muy interesante aportación con una buena base teórica, ¿no? que plantea realmente pues, toda una serie de cuestiones que tal vez ustedes deseen ahora abordar. Gracias también a Selene, ¿no? por haberse ajustado perfectamente a los tiempos. Estoy encantada con esta ponencia, de verdad me parece interesante. Era a documentos previos y ahora perdón si voy a tomar una superficial. Pero mientras escuchaba la ponencia pensé en el caso polémico en inglés del nombre que claro, pues a ver si es de niño o de niña, ¿no? Luego resultó que la hija además es como andrógina, ¿no? Es una niña que de hombre, que ellos la definieron
decidieron no definirla ni como niña ni como niño, ¿no? Me parece muy interesante este proyecto parental, ¿no? Como uno de alguna manera pertenencia social, de identidad sexual también, ¿no? De identidad de género. Está interesantísimo porque a veces uno no lo reconoce en la pareja, familiar, hombre. Y hay muchísimo más detrás de eso. O sea, a veces para toda la vida. Justamente ahora que estás comentando esto, estaba pensando que también, sobre todo, bueno, sí, Angelina Jolie siempre se ha mostrado como muy rebelde, ¿no? Entonces, como que rompe las normas, es- tantas cosas. Entonces, probablemente no sé hasta dónde eh, el haber elegido un nombre tan, llamarlo, es una manera de postularse a sí misma como soy rebelde y estoy en contra de todas esas normas culturales, incluidas las del género. Por ejemplo, otro caso de que hay en su familia hay como una propensión a estos uniones de etnia, ¿no? De ella. Igual a los hijos les ponen nombres antiguos, ¿no? North, que no se pueden definir ni definir poco, ¿no? Esto de unidos. Con el voz, con el voz. Pronto sí hay elementos en la cultura que Y ahora que lo dices, tendremos que esperar y ver si se pone de moda. Porque si ellos, digo, ellos más que, yo a ellos los siento más que como agentes de cambio, como medios difusores. Entonces probablemente ahí es un cambio que se está originando en comunidad estadounidense y que ellos lo están proyectando. O sea, es que la manera que tengo de entender el antropónimo es eso, como una compleja que pertenece a un sistema complejo y entonces, pues bueno, habrá que ver si se pone de moda. Tiene la palabra la doctora López Tanco. Muy rápido porque ya casi es el tiempo. Me gustó mucho la presentación, muy bien. Es interesante ver los pocos artículos, supongo que irán apareciendo más, en torno a los, las personas que solicitan cambio de nombre porque son transgénero, por distintas circunstancias, y como lo explican, hay pocos estudios al respecto, pero los hay, y esto tiene mucho que ver precisamente con cómo se concibe socialmente, cómo se construye la identidad de género y por qué es importante para esas personas cambiarse el nombre. Es medio importante de identidad. Bueno, nada más señalo otra cosita. Eh, um, Coulmont es hombre. Es Jean-Baptiste Coulmont. Ahora que lo dices, bueno, eso lo platicamos después. Sí, porque bueno, son cuestiones muy personales. Muchas gracias. No sé si alguien más desea intervenir. Bueno, sí, sí, Abel. Muy buenos días a todos. Cecilia, yo te felicito. La verdad es que me encantó la ponencia, me encantó el tema. Yo soy socióloga, bueno,
pasante, pero la verdad es que los temas de identidad con respecto a... Desde la sociología te digo que es muy difícil encontrar sociólogos que trabajen estos temas. Me ha costado mucho y tú lo dijiste, una socionomática, no precisamente desde la lingüística. Entonces me encantó eso, ¿no? En cuestión del tema, me encantó, bueno, el nombre, con respecto a los nombres de pila. Efectivamente, decías, interviene quien lo pone, pero también el portador. Quien lo pone también es en un contexto específico, quien lo corta es en otro contexto y también hay que ver qué pasa o qué hace. Es un tema bastante complejo y muy interesante. Sí, tienes razón. Y obviamente nada más hablé sobre un aspecto de la identidad de género, ¿no? Así como el detonante. Muchas gracias a todos por intervenir. Vamos a hacer ahora la pequeña pausa para grabar y enseguida pasamos a la última ponencia de este bloque.